Ambas reacciones son irreversibles de primer orden en A y tienen unas constantes de reacción dadas por la siguiente ecuación, que es la ecuación de Arrhenius. Tenemos la constante de reacción es igual a la constante de reacción a condiciones estándar por el exponente de menos la energía de activación sobre la constante de los gases por la temperatura, donde además se conocen las constantes de reacción a condiciones estándar, las energías de activación y la constante de los gases. El objetivo es encontrar el perfil de temperatura que maximice la producción de B para una temperatura de operación por debajo de 411 Kelvin. Además, se debe encontrar el perfil de concentración de A y de B. Asimismo, se desea determinar la concentración en el tiempo final de A y B, así como la temperatura en el tiempo final. Por lo tanto, el problema de optimización de control óptimo es entonces maximizar la concentración de B en un tiempo final, que se encuentra sujeta a el cambio de la concentración de A en función del tiempo, que esto es lo que representa esta diferencial, va a ser igual a menos la constante de reacción 1 más la constante de la reacción 2 multiplicada por la concentración de A. Asimismo, el cambio de la concentración de B con respecto al tiempo es igual a menos la constante de reacción 1 por la concentración de A. También nos dan condiciones iniciales, es decir, la concentración de A en un tiempo inicial es de 0.5 mol sobre metro cúbico. La concentración de B en un tiempo inicial es de 0 mol sobre metro cúbico. Y además nos dicen que la temperatura no debe ser mayor de 411 Kelvin ni menor de 213 Kelvin. En cuanto a la formulación para este problema, sí tenemos conjuntos y estos conjuntos corresponden a el tiempo. Es decir, vamos a discretizar el tiempo. Vamos a tener un conjunto que contiene el tiempo desde el elemento 1 hasta un tiempo n. Los parámetros son entonces las constantes de reacción a condiciones estándar, las energías de activación, la constante de los gases, n, que es la discretización del tiempo, es decir, el número de pasos en los que vamos a dividir el tiempo, el delta del tiempo, que se define como el tiempo final sobre n-1. Tiempo final, recordemos que nos decían que el reactor va a operar por un tiempo de 1 hora y n-1 sería 61 menos 1. Las variables, vamos a tener 4 variables. Vamos a tener la concentración de A en un tiempo t, la concentración de B en un tiempo t, la temperatura en un tiempo t y vamos a tener dos constantes de reacción en una cierta temperatura. En cuanto a las restricciones, se consideran las dos ecuaciones diferenciales discretizadas. ¿Cómo las discretizamos? Bueno, de la siguiente manera, y lo primero que vamos a hacer es desglosar el término de las derivadas. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se reemplaza el término de la derivada de la concentración de A por la concentración de A en un tiempo t menos la concentración de A en un tiempo anterior, es decir, en un tiempo t menos 1. Y eso será igual a la expresión menos la constante de reacción 1 más la constante de reacción 2 por la concentración de A en un tiempo t. Asimismo, con la concentración de B. La diferencial será igual entonces a la concentración de B en un tiempo t menos la concentración de B en un tiempo t menos 1, que va a ser igual a la constante de reacción 1 multiplicada por la concentración de A en un tiempo t. Es decir, al discretizar estas ecuaciones, pasamos de tener dos ecuaciones diferenciales a tener varias ecuaciones algebraicas. ¿Por qué? En cada paso o en cada valor del tiempo que vamos a hallar mediante estas ecuaciones algebraicas, vamos a determinar una concentración de A, vamos a determinar una concentración de B, la temperatura, y con la temperatura y con las ecuaciones de Arrhenius vamos a obtener una constante para la reacción 1 y una constante para la reacción 2. Es decir, y como tenemos n igual a 61, es decir, 61 puntos, vamos a obtener 61 concentraciones de A, 61 concentraciones de B, 61 temperaturas, 61 constantes de reacción 1 y reacción 2. Y de esta manera es que vamos a poder obtener el perfil, que el perfil
va a ser la concentración de A en función del tiempo, la concentración de B en función del tiempo y así con la temperatura. Esta es una ventaja muy útil, ya que con MATLAB vamos a poder obtener los valores de las variables que deseamos y no complicarnos con las ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver analíticamente. Ahora también tenemos otras restricciones, que son las condiciones iniciales. Quiere decir que la concentración de A en un tiempo inicial va a ser de 0,5 mol sobre metro cúbico. En cambio, la concentración de B en un tiempo inicial va a ser igual a 0. Pero acá cabe resaltar que en MATLAB no existe un elemento o una posición 0. Por lo tanto, va a ser en la posición 1. Pero en MATLAB esta posición 1 corresponde a nuestra posición inicial. Finalmente, tenemos los límites y la naturaleza de las variables. La temperatura no puede ser ni menor a 411 Kelvin ni mayor a 273 Kelvin. Asimismo, el enunciado también nos dice que la concentración de A y la concentración de B debe estar entre 0 y entre 1. Bueno, con esto claro, ya podemos pasar al código de MATLAB. Bueno, acá me faltó decir la función objetivo que es. El problema de optimización consiste entonces en encontrar el perfil de temperatura que maximice la producción de B, es decir, la función objetivo consiste entonces en maximizar la concentración de B al final del tiempo de operación. ¿Qué quiere decir maximizar la concentración de B en un tiempo final? Recordemos que la función fmin minimiza, así que el equivalente de maximizar a mi función B va a ser el minimizar menos la función B. Como este es un problema de tipo NLP, en el que es no lineal y tenemos solamente variables continuas, se va a resolver con el algoritmo SQP o Sequential Quadratic Programming. Ahora sí, teniendo eso en claro, vamos a proceder al código de MATLAB, que ya lo tengo también bastante adelantado. Acá nuestro código está dividido en 3 funciones. La primera función es la función principal, en donde está la declaración de mi función fmin, que es lo más importante. La segunda función estará formada por las ecuaciones o restricciones no lineales. Y finalmente, nuestra función objetivo. Entonces, al inicio, primero se declaran nuevamente todos los parámetros. Acá se utiliza la función global, que es muy útil en la medida en que solamente debemos declarar los parámetros una vez. Ya si los necesitamos en otras funciones, sencillamente se llaman y ya no toca volverlos a declarar. Entonces, en nuestra lista de parámetros tenemos las constantes, las energías de activación, la constante de los gases, el discretización del tiempo, el dt y el tiempo final. Una vez declaradas los parámetros, se declaran los límites inferiores y los límites superiores para cada una de las variables independientes. ¿Cuáles son nuestras variables independientes? La concentración de A, la concentración de B y la temperatura. El límite inferior de la concentración de A y de B entonces va a ser de 0. Ahí recuerden que nos decía que la concentración debe estar entre 0 y 1. Entonces, el límite inferior va a ser de 0 para nuestras dos variables, que son nuestras dos concentraciones. El límite superior de la concentración es de 1, por eso se hace llamado la función once, n,2, que corresponde a nuestras dos variables concentración. El límite inferior de la temperatura es de 273 y el límite superior de la temperatura 411 Kelvin. Una vez declarados los límites, llamamos a un vector denominado LB, que va a contener los límites inferiores de las concentraciones y de la temperatura, el vector V, que va a contener los límites superiores de las concentraciones y de la temperatura. Una vez definidos los límites, procedemos a la inicialización, que nuevamente les recalco, esto es algo muy importante, ya que al igual que el solver de Excel, si la inicialización es incorrecta, no va a converger a ninguna solución y puede quedarse horas y horas iterando y no va a encontrar una solución óptima. Para la inicialización entonces de la concentración de A y de la concentración de B, voy a llamar esta variable CO.
y yo voy a elegir una inicialización de 0.5. Entonces 0.5 para mis dos concentraciones. Cabe resaltar que esta inicialización es diferente al valor inicial. Recordemos que en el ejercicio nos dicen que la concentración en un tiempo 0 de A es de 0,5 y la de B de 0. Esto es diferente a esos valores iniciales. Esas condiciones iniciales son ecuaciones que las vamos a añadir más tarde en las funciones de restricciones no lineales. Esta inicialización es simplemente para que MATLAB pueda empezar las iteraciones. Para la temperatura, yo elegí una inicialización que es el promedio de la temperatura máxima y mínima, es decir, de 356.44 Kelvin. Esta será mi inicialización para mi temperatura. Perfecto, y nuevamente llamamos a un vector x sub 0, que va a ser el vector de inicialización, donde tenemos a nuestras dos variables que contienen la inicialización para las concentraciones y para la temperatura. Ahora vamos a llamar al options. El options, ¿qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir mirar las iteraciones y escoger el algoritmo. Esta está definida de la siguiente manera. Optim set, esto es exactamente igual, o sea, esto se debe repetir en cualquier código. Lo único que va a cambiar es este término SQP, que corresponde al algoritmo elegido. Display e iter hacen referencia o muestran las iteraciones. Algoritmo y SQP hacen referencia al algoritmo elegido, que en este caso elegimos el Sequential Quadratic Programming. Una vez esto, llamamos a nuestra función fmincon. Fmincon, como les mostré en las diapositivas, tiene estos argumentos de entrada. Arroba objetivo, que es la función objetivo, que esa es una función que vamos a realizar ahora más tarde. X sub 0 es la inicialización, el vector de inicialización que ya lo definimos. LB y V son los límites inferiores y superiores. El arroba nullCon lo vamos a definir más tarde y esto corresponde a las ecuaciones que tengamos no lineales y el option. Ahora, ¿por qué estas cuatro casillas están vacías o estos cuatro arrays están vacíos? Recordemos que hace referencia a cada uno de estos. La primera hace referencia a la matriz de restricciones de igualdad lineales. La segunda es el vector de esas restricciones. La tercera casilla hace referencia a la matriz de restricciones de desigualdad lineales. Y finalmente, la última hace referencia al vector de esas restricciones. En este problema tenemos ecuaciones o restricciones de igualdad o de desigualdad lineales. Les dejo esa pregunta. La respuesta es no. Y como no tenemos, por eso estos arrays están vacíos, porque sencillamente no tenemos ninguna ecuación o restricción lineal. ¿Y qué nos va a retornar esta función? Nos va a retornar x, que en esta variable x se van a encontrar la concentración y la temperatura. En fval se va a encontrar nuestra función objetivo. Una vez esto, procedemos a declarar las variables. Recordemos que en MATLAB se van a ir almacenando cada una de las variables, por lo tanto es importante asignarles una posición. La concentración A va a corresponder a todas las filas, pero en la columna 1. Esta va a ser entonces nuestra concentración de A. La concentración de B. La concentración de B va a corresponder entonces a todas las filas, pero en la columna 2. Entonces, todos los valores que se encuentren en la segunda columna va a ser la concentración de B. Y finalmente la temperatura. La temperatura entonces será todas las filas, pero en la columna 3. Esta será la temperatura. Esto debe ser consistente, es decir, cada vez que vayamos a organizar o a decir qué posición corresponde cada variable, debe ser exactamente la misma.
Una vez definida o declaradas entonces nuestras variables, vamos a llamar la visualización de los resultados y para eso utilizamos la función display. Queremos que nos muestre entonces la función objetivo, que recordemos es maximizar. Por lo tanto, como es maximizar, debe ser menos la función. La función objetivo la denominamos acá en el argumento de salida como fval. Entonces debemos agregar ese nombre, pero en negativo, por lo que queremos maximizar. La temperatura final. Recordemos que la temperatura final la llamamos como T. Entonces, sencillamente será display, temperatura, pero como nos dice que en un tiempo final, ¿cómo ponemos la posición final? En MATLAB, sencillamente es N. Y listo, ya así nos queda la temperatura final, asimismo la concentración de A final y la concentración de B final, que son las peticiones del enunciado. Una vez esto, vamos a declarar a nuestro vector tiempo, que se va a encontrar en el eje X. Utilizamos linspace, que nos va a decir lo siguiente: queremos que ese vector tiempo vaya desde 0 hasta el tiempo final, que recordemos es 1 hora, en n pasos. Y sencillamente ya las figuras, queremos que nos grafique la concentración de A en función del tiempo, la concentración de B en función del tiempo, asimismo con la temperatura. Una vez definida ya nuestra primera función, que es la función más importante, procedemos a la segunda función, que esta segunda función es la nullCon, que en esta se va a almacenar todas nuestras restricciones o todas nuestras ecuaciones de igualdad y de desigualdad que sean no lineales, que estas sí las tenemos en este problema. Y NEC corresponde a nuestras ecuaciones de desigualdad no lineales. En este ejercicio no tenemos relaciones de desigualdad y por eso este INEC va vacío. Ahora nuevamente hacemos el llamado a nuestros parámetros porque los necesitamos. Declaramos nuevamente las variables exactamente igual a como lo hicimos ahorita. Y nos encontramos con nuestras primeras ecuaciones, que corresponde a las condiciones iniciales de la concentración de A y la concentración de B. Recordemos que la concentración en un tiempo inicial de A es de 0,5 mol sobre metro cúbico y la de B es de 0. Recordemos que la concentración inicial en un tiempo 0, digamos que en MATLAB no existe, así que debe ser en una posición igual a 1. ¿Qué tiene sentido? ¿Por qué? Porque la posición 1 es la primera de nuestros valores, así que se va a respetar que estas sean las condiciones iniciales. Cabe resaltar que tanto estas ecuaciones iniciales como las que vamos a introducir ahorita deben ser de forma residual. ¿Qué quiere decir de manera residual? Deben estar igualadas a 0. Eso es algo muy importante. Por lo tanto, la condición inicial de A, ¿cuál es? Entonces, la ecuación 1.1. ¿Qué quiere decir 1.1? Fila 1, columna 1. Que eso corresponderá entonces a mi primer valor para mi A o para mi concentración de A. Esta va a ser igual entonces a mi concentración de A porque ya declaramos a A como la concentración de A en una posición 1, que es la posición inicial, menos 0.5. Porque como se muestra en verde, la concentración de A en un tiempo inicial, según el enunciado, es de 0.5. Igualmente, para la condición inicial de B. Ahora, para las relaciones de igualdad no lineales, que recordemos que son las ecuaciones diferenciales discretizadas, estas nuevamente se deben escribir en su forma residual. Asimismo, las ecuaciones correspondientes a las constantes cinéticas de la reacción que dependen de la temperatura. Y para esto es necesario incorporar un ciclo, en este caso un ciclo for, el cual va a ir desde dónde hasta dónde. ¿Qué creen ustedes? Debe ir entonces for t, que lo llamamos tiempo, recuerden, desde un tiempo que va a ir desde 2 hasta n, que n es el número de pasos, que en este caso es de 61. Lo que hace este for es que recorre todos los valores del tiempo desde 2 hasta 61. Toma uno por uno y en cada uno de estos tiempos calcula la concentración de A, la concentración de B,
la temperatura y las constantes de reacción que dependen de la temperatura. Y todos estos valores se van a ir guardando y almacenando con el fin de obtener el perfil. Por lo tanto, bueno, vamos a la ecuación correspondiente a mi constante de reacción 1. ¿A qué va a ser igual? Entonces, mi constante de reacción 1 va a ser igual a mi constante de reacción estándar 1 por el exponente de menos mi energía de activación de la reacción 1 dividido en la constante de los gases por la temperatura, pero en un tiempo t. Y la ecuación diferencial discretizada de la concentración de A es igual a mi ecuación T1. Recordemos que la columna 1 se van a ir almacenando la concentración de A, en la columna 2 la concentración de B y en la columna 3 la temperatura. Entonces, esta ecuación escrita en su manera residual será la siguiente. Tenemos entonces que la concentración de A en un tiempo T menos la concentración de A en un tiempo anterior, es decir, en un tiempo T menos 1, más el dt por mi constante de reacción 1 más mi constante de reacción 2 multiplicada por la concentración de A en un tiempo t. Rectificamos que todo esté perfecto. Bien, y finalmente llegamos a la función objetivo, donde la función objetivo es maximizar la concentración de B. Nuevamente debemos declarar qué es B. Entonces sabemos que B va a ser todos los valores que se están almacenando en X, pero en la posición 2. Por lo tanto, nuestra función objetivo va a ser entonces, nuevamente, como es maximizar, va a ser negativo. Será entonces menos B en un tiempo final, como lo hicimos ahorita, E. Y ya así quedó definida nuestra función objetivo. Ya con esto estaría el código completo y ya podríamos obtener un resultado. Entonces le damos en correr. Y ya MATLAB nos va a ir mostrando todas las iteraciones. Si le damos más arribita, vamos a ver, bueno, vamos a esperar que nos arroje también las gráficas. Acá están. Como se observa en la figura 1, entonces nos muestra el perfil de concentración de A y el perfil de concentración de B, en donde se ve que la concentración de A disminuye casi que de manera lineal con el tiempo, lo cual tiene sentido porque es un reactivo que se va a estar consumiendo. En contrario, la concentración de B va a ir aumentando, que es lo deseado ya que es el producto, y la temperatura a lo largo del tiempo va a ir aumentando hasta que se estabiliza en un punto. Para ver los valores, vamos a ver acá, nos dice que la concentración de B al final es de 0.2845 mol sobre metro cúbico, y este valor es igual al de la función objetivo, que es maximizar esa concentración de B. La temperatura final es de 411 Kelvin, es decir, no se incumplió la restricción de la temperatura máxima, y la concentración final de A es de 0.0119 mol sobre metro cúbico. Y así ya daríamos por terminado el problema en MATLAB, en donde discretizamos ecuaciones para poder resolver un ejercicio con ecuaciones diferenciales. Bueno, y ya llegamos a la última parte,